Donald Trump acaba de sellar el destino de Rusia, ¿verdad? A inicio de año, fuerzas estadounidenses realizaron una redada en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Los sacaron de su escondite y los llevaron en avión a Nueva York para juzgarlos. Horas después, Trump en Truth Social se atribuyó el mérito y anunció que Estados Unidos administraría temporalmente Venezuela. Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Para Rusia, esto fue un golpe devastador. Maduro había sido uno de los últimos aliados leales de Vladimir Putin, y ahora ya no está. Otra pieza caía del tablero cada vez más reducido del Kremlin. La influencia de Moscú cae en todo el mundo. Venezuela ya cayó, Irán enfrenta disturbios y Siria colapsó hace más de un año, con Bashar al-Assad exiliado en Moscú. Uno por uno, los socios clave de Rusia están desapareciendo, así que las verdaderas preguntas son: ¿cómo falló Rusia a sus aliados? ¿Por qué está colapsando su influencia? ¿Qué implica esto para el control de Putin? Para responder, debemos iniciar con lo ocurrido en Venezuela. La noche del 3 de enero de 2026, Caracas despertó en medio del caos. Poco después de la medianoche, explosiones sacudieron Fuerte Tejona, la mayor base militar del país, y el aeródromo del Arcolata al este. Las explosiones fueron lo suficientemente poderosas como para sacudir edificios a kilómetros de distancia. El humo subió al cielo nocturno en gruesas columnas negras y las ondas de choque sacudieron puertas, ventanas y los nervios de toda la ciudad. El miedo se apoderó de todos antes de que la mayoría entendiera lo que pasaba. Poco después, la Fuerza Delta de Estados Unidos actuó. Helicópteros cortaron el humo, drones sobrevolaban y las tropas aterrizaron con precisión. Su misión era simple: capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Celia Flores, y lo lograron. Alrededor de las 4 a.m., ambos ya habían sido sacados del país en avión. No hubo batalla prolongada ni tiroteo extenso. Fue una operación rápida y precisa. Al terminar, Trump declaró que Estados Unidos estuvo detrás del operativo, causando conmoción política inmediata. La vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció en televisión en vivo, declarándose líder interina y exigiendo pruebas de que Maduro seguía con vida. Ella calificó el operativo como salvaje e injustificado. El ministro de Defensa, Vladimir Pedrino López, lo describió como el peor ataque enfrentado por Venezuela. Los funcionarios pidieron calma varias veces, pero el país no escuchó y la situación ya se salía de control. Durante la operación, se atacaron centros de comunicaciones y depósitos de combustible, causando apagones que dejaron barrios en la oscuridad. Incluso se reportaron ciberataques para cortar la electricidad en Caracas durante las huelgas. Para mayor confusión, Caracas pasó de estar tranquila a parecer una zona de guerra de un día para otro. Esto nos lleva a la pregunta más grande de todas: ¿por qué? ¿Cómo justifica Estados Unidos el secuestro del presidente en funciones de otro país? Oficialmente, Trump la llamó Operación Antidrogas y los cargos lo respaldan en papel. Verás, durante años, Venezuela había sido una ruta de tránsito importante para la cocaína que se movía hacia el norte, con estimaciones que sugerían que más de 200 toneladas métricas pasaban por el país cada año en su punto máximo. Washington relacionó ese flujo con la crisis de sobredosis en Estados Unidos y llamó narcoterroristas al círculo de Maduro. Además, ofreció recompensa por Maduro. Comenzó en 15 millones y subió a 50 millones para 2025, una de las recompensas más altas jamás ofrecidas. El mensaje era claro. La lealtad a Maduro venía con un riesgo serio. No eran solo palabras, la presión militar lo respaldaba. En noviembre pasado, el grupo de ataque del portaaviones United States Ship Gerald R. Ford llegó al Caribe con destructores y aviones de vigilancia. Trump mostraba que las advertencias eran reales. La redada convirtió esas señales en acción cuando Trump se puso frente a las cámaras. Después hizo más que anunciar la captura de Maduro. Presentó la operación como un punto de inflexión para Venezuela y afirmó que Estados Unidos supervisaría temporalmente el país para estabilizarlo y guiar la transición. Enfatizó que Maduro sería juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y calificó la misión como una victoria clara. Pero pronto se notó que esto iba más allá de un solo hombre. Trump dijo que buscaba remodelar el futuro de Venezuela y su posición global, y luego mencionó el petróleo. Ahí es cuando todo se vuelve interesante, porque si observas más allá de los titulares, la perspectiva cambia. Trump llamó a la redada una operación antidrogas. Y en la superficie, eso suena claro y sencillo, pero pocas personas que estaban poniendo atención creyeron que esa explicación se sostenía por sí sola. Se sentía más como una etiqueta en la caja, no como la historia completa que había dentro.
La verdadera misión era mucho mayor y siempre estuvo bajo Venezuela. Todo se resume al petróleo, y no a cualquiera, sino a una cantidad casi increíble. Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas, la mayor cifra mundial. Ese dato es impresionante. El tipo de petróleo es tan importante como la cantidad. Este crudo pesado es el que las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos fueron diseñadas para procesar hace décadas. Esas refinerías fueron diseñadas pensando en el petróleo venezolano, cuando antes fluía libremente hacia el norte. Así que esto nunca se trató de inventar algo nuevo. El sistema ya existía, solo estaba en desuso. Al notar esa conexión, comprendes su magnitud. Venezuela posee más petróleo que Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. El petróleo no solo sirve para autos o gasolina, también es influencia. Determina precios globales, controla rutas e influye en política más allá del sector energético. Al controlar el suministro, puedes presionar rivales sin usar armas. Eso es lo que hacía a Venezuela tan frustrante y tan tentadora al mismo tiempo. El problema nunca fue lo que estaba enterrado bajo tierra. El problema era todo lo que sucedía encima de ella. La corrupción vació el sistema, el equipo se descompuso y así quedó. Las refinerías estuvieron paradas meses. Durante años, ingenieros y técnicos huyeron tras el colapso salarial y malas condiciones. Los inversionistas extranjeros se retiraron porque los contratos no valían. Con Maduro, los tribunales no protegían y los acuerdos cambiaban de un día a otro. La producción cayó cada año, y el país, con las mayores reservas de petróleo, apenas extraía lo necesario para sobrevivir. Washington observaba esa contradicción. Venezuela poseía gran riqueza, pero su economía colapsaba y la gente buscaba comida, combustible y medicinas. Desde el punto de vista de Estados Unidos, esto no era solo un desastre humanitario o una crisis política, era una oportunidad. Aquí es donde la jugada de Trump empieza a tener sentido. Al excluir a Maduro, Estados Unidos pudo revertir este declive rápidamente. La producción e infraestructura podrían estabilizarse y repararse, la inversión regresar y el petróleo fluir de nuevo al mercado global. Cada barril era importante, porque debilitaba a Rusia en un momento en que Moscú ya estaba al límite por las sanciones y el costo de la guerra. Según Trump, no se trató solo de atrapar a un presidente, sino de alterar el equilibrio de poder. Una operación eliminó a un líder hostil, liberó petróleo y usó la riqueza congelada de Venezuela como presión. Y con Rusia ya perdiendo aliados e ingresos, esto empeoró dramáticamente su posición. Y eso nos lleva a por qué el petróleo de Venezuela afecta tanto a Moscú. Parte de la estrategia detrás de tomar el control de la producción de Venezuela es cómo compite directamente con Rusia. El crudo pesado venezolano compite cara a cara con el crudo Urales de Rusia. Sirven a las mismas refinerías, compradores y mercados. Cada barril venezolano extra es uno menos que Rusia puede vender. Esa competencia es más relevante de lo que parece. Analistas creen que mayor producción venezolana podría bajar precios globales entre 10 y 20 dólares. Eso perjudicaría a Rusia. Es devastador. La energía es cerca de un tercio del presupuesto del Kremlin. Ese ingreso financia todo, desde el gasto interno hasta las operaciones militares, incluida la guerra en Ucrania. Una caída prolongada de precios significa miles de millones de dólares perdidos en un año, y Rusia ya enfrenta presión. Su flota en la sombra se está desmoronando, incapaz de mover eficientemente el petróleo que tiene. Además, las sanciones han hecho que el envío y el seguro sean más caros y más riesgosos. El grupo de compradores dispuestos se ha reducido y los que quedan están exigiendo descuentos cada vez más grandes. Si sumas a Venezuela estabilizada de nuevo en el mercado, la presión se vuelve abrumadora. Rusia no puede absorber fácilmente este golpe, y Putin sabe lo que implica. Perder a Maduro no es solo perder un aliado, pone en riesgo su línea financiera vital. Al reforzar su sistema, usa al antiguo aliado como arma económica contra el Kremlin. Pero la respuesta de Rusia fue débil. Los funcionarios emitieron declaraciones airadas, pero no se enviaron aviones, no se mandaron barcos, no se hizo ningún intento de rescate. Maduro fue capturado y Moscú solo observó. Para los socios de Rusia, el mensaje fue claro. El apoyo ruso tiene límites, incluso con acciones drásticas como incursiones extranjeras. La reacción continuó, y Rusia estaba lejos. Pronto, líderes de América Latina y otros lugares se pronunciaron con firmeza. Brasil calificó la incursión como una grave afrenta, diciendo que se cruzó una línea que nunca debió haberse cruzado. México fue aún más lejos, rechazando los ataques de plano y exigiendo un regreso a la diplomacia en lugar de la fuerza proveniente de fuera de la región. Las reacciones siguieron llegando. Irán calificó la operación de ataque flagrante contra una nación hermana.
China expresó su conmoción y su rechazo al uso de la fuerza contra un país soberano. Lo que hizo que el momento fuera aún más revelador fue quienes se sumaron a las críticas. Países como Colombia y Chile, pese a su incomodidad con Maduro, expresaron preocupación, advirtieron contra la interferencia extranjera y pidieron soluciones multilaterales en vez de acciones unilaterales. Rusia, por su parte, se apresuró a convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, condenando lo que describió como agresión estadounidense. Pero esas palabras sonaron vacías, especialmente dado el propio historial de Moscú. En conjunto, las reacciones revelaron una clara línea divisoria. La operación sacudió alianzas, forzó decisiones incómodas y evidenció lo limitado del apoyo a Moscú cuando Estados Unidos actuó con decisión. Es realmente triste. Si lo ves desde cierta perspectiva, Maduro había confiado en Putin, había dependido del apoyo de Moscú. Cuando llegó el momento, nada de eso importó. Aunque esta acción fue drástica, el colapso de Venezuela no empezó con esta redada, sino que llevaba más de una década gestándose. Todo en el país se estaba paralizando económicamente, encaminándose hacia un desastre. La producción de petróleo cayó de 25 millones de barriles por día a menos de 800,000 días. El año pasado, la inflación llegó a 180 y en 2023 más de la mitad del país vivía en pobreza extrema. Las tiendas tenían estantes vacíos, el desempleo aumentó y el mercado negro dominó la economía. Desde 2014, más de 7 millones de venezolanos han huido buscando comida y estabilidad. Las sanciones de Estados Unidos agravaron la situación tras las elecciones manipuladas de Maduro, bloqueando ventas de petróleo y congelando activos. El Producto Interno Bruto cayó otro 4% en 2025, y Venezuela representó solo el 0.1% de la economía mundial durante este colapso. Rusia se convirtió en protector de Maduro, otorgando más de 17,000 millones en préstamos al país, proveyendo armas, enviando mercenarios Wagner para reprimir protestas y protegiendo al régimen en la Organización de las Naciones Unidas. Pero al final, la mayor parte de ese apoyo fue simbólico. Debilitada por la guerra en Ucrania, Moscú no pudo comprometerse por completo. Maduro rogó en privado por misiles y radares, pero Putin solo dio palabras, mostrando que Venezuela nunca fue prioridad para Rusia. Fue una inversión que Moscú esperaba que algún día diera frutos, y ahora esa inversión se ha esfumado. Y oye, ya que estamos hablando de imperios que se desmoronan y aliados que desaparecen en la noche, no dejes que eso nos pase a nosotros. Si no te suscribes ahora, un día podrías preguntarte, ¿qué pasó con ese canal que explicó por qué a Maduro se lo llevó la Delta Force? Desaparecí de tus recomendaciones, como los aliados de Rusia. Evita problemas, suscríbete, activa la campanita y acompáñame a analizar el próximo capítulo de esta historia. Créeme, vas a querer estar aquí cuando las fichas de dominó realmente empiecen a caer. Ahora, curiosamente, mientras el destino de Venezuela se sella, otro aliado ruso ha comenzado a tambalearse al borde. Ese aliado es Irán. A finales de diciembre de 2025, Irán ya no solo estaba tenso, sino quebrándose. El descontento que llenaba las calles no surgió de la nada. La presión había estado acumulándose silenciosamente durante meses, apilando crisis tras crisis, hasta que el sistema ya no pudo contenerla. Cada escasez, alza de precios y promesa incumplida aumentaba la frustración del pueblo. Lo que finalmente se desbordó en las calles no fue un caos repentino, sino el resultado predecible de años de mala administración y abandono. Las primeras grietas aparecieron a principios de 2025. En abril, los camioneros estacionaron sus vehículos y se negaron a entregar debido a que el costo del combustible hacía cada viaje una pérdida. En mayo, los panaderos apagaron hornos al acabarse la harina y devaluarse los salarios. Estas primeras protestas no eran políticas, eran actos de supervivencia, pero cada una enviaba una señal. La vida diaria bajo el sistema actual se había vuelto insostenible. Al ver la resistencia inicial, otros notaron la trampa. En junio, los obreros dejaron las fábricas y los jubilados, sin dinero suficiente, se sumaron a las protestas. Estudiantes y maestros protestaron ante un futuro incierto. Al principio, las manifestaciones eran cautelosas, con pequeños grupos probando consignas mientras la gente observaba la reacción de las autoridades. Las condiciones económicas empeoraron, la inflación subió, crecieron las carencias y los servicios básicos fallaron más. La cautela se transformó en frustración y luego en enojo. Para el otoño, la agitación ya iba más allá de huelgas aisladas. Teherán ya no estaba sola. Isfahán, Shiraz, Mashhad, Hamadán y Kermanshah
vieron cómo las manifestaciones crecían en tamaño, volumen y desafío. El punto de quiebre fue el 28 de diciembre de 2025, cuando los comerciantes del Gran Bazar de Teherán cerraron de golpe. No fue una huelga rutinaria. El bazar, por años pilar del conservadurismo y apoyo en crisis previas, sorprendió al país con su silencio. Las puertas metálicas cayeron sobre las tiendas de teléfonos, los comerciantes de hierro y los puestos de electrodomésticos. Los pasillos, normalmente llenos de compradores, quedaron extrañamente silenciosos. Los comerciantes estaban hombro con hombro, sus voces resonaban por los pasillos vacíos. Se sentía como si el pulso económico de la nación se hubiera detenido. Tras apagarse el bazar, otros también lo hicieron. Petroleros y plataformas quedaron abandonados. En el sur, familias salieron unidas a las calles, niños, padres y abuelos, alzando voces silenciadas por décadas. Esa unidad mostró la profundidad del dolor y la extensión de la ira. El colapso económico solo aumentó la furia. El rial cayó a aproximadamente 14 millones por dólar, el nivel más bajo en la historia de Irán, dejando el pan, la medicina y el combustible fuera del alcance el 29 de diciembre. El gobernador del Banco Central, entonces, renunció ante el pueblo. Fue una admisión pública de que el sistema estaba fallando y que los discursos y las garantías ya no podían mantenerlo unido. La renuncia del gobernador no fue vista como un gesto bienvenido, sino como una forma de escapar del desastre que él ayudó a crear. El presidente Masoud Pezeshkian intentó calmar los disturbios reconociendo las quejas y pidiendo diálogo, pero tras años de promesas incumplidas, sus palabras sonaron vacías. La gente veía el destino del dinero. El gasto en defensa subió 35% a 23.000 millones enfocado en misiles y aliados, mientras hospitales, escuelas y carreteras se deterioraban. Cada dólar gastado fuera parecía insultar a las familias que racionaban agua, saltaban comidas y solo sobrevivían. Esta crisis iba más allá del dinero. La sequía de 6 años llevó a Teherán al borde de la bancarrota hídrica. Las familias racionaban agua para cocinar y bañarse, sufrían cortes de luz, la comida se echaba a perder, subía el precio del combustible y muchos padres iraníes dejaban de comer para que sus hijos lo hicieran. Miles de millones seguían llegando a Hezbollah y Hamas, mientras los servicios básicos colapsaban en casa. El contraste entre las promesas del régimen y la realidad era insoportable. A finales de diciembre, las protestas se volvieron un desafío abierto. Multitudes llenaron las calles gritando muerte al dictador desde Teherán hasta Isfahán. El humo se elevaba de las barricadas en llamas y las sirenas resonaban por los centros de las ciudades. En ese caos, decenas de miles se movieron como uno solo con un solo objetivo. Lo que inició como protestas por salarios y pan, se convirtió en una demanda nacional por el futuro de Irán. Los cánticos de los manifestantes expresan su dolor en todos lados. Las multitudes gritan, ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán. No es solo un eslogan, son años de frustración que salen de golpe. La gente está molesta por los miles de millones gastados en representantes y aventuras extranjeras, como el envío de drones a Rusia para la guerra en Ucrania. Las familias sufren en casa y ver a dónde va el dinero les parece una traición. Y en ese momento, el apoyo a aliados como Moscú se cierra en un círculo, alimentando la ira que ahora amenaza al sistema en su núcleo. Para detener el daño y el caos, las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno y munición real. Al 31 de diciembre, al menos 7 personas habían muerto, 3 en Azna y Luristán. Ahora la cifra es de unos 16 muertos y decenas de heridos. Grupos de derechos humanos también han reportado más de 100 arrestos en solo unos días. Las regiones kurdas se unieron a los disturbios, cerrando mercados e instalaciones petroleras. El movimiento ya era nacional e inconfundible, mientras el mundo veía a Irán hundirse más en la crisis. Un socio destaca, no por lo que dijo, sino por lo que ha callado. Rusia. Su silencio es tan fuerte que cuenta su propia historia. Esta crisis no empezó con multitudes ni disturbios. Cuando la gente salió a las plazas, Irán ya sufría. Meses antes, el sistema había recibido una serie de duros golpes que lo dejaron tambaleante y expuesto. Las protestas no crearon las debilidades, las revelaron. Cuando la gente salió a las calles, ya pisaba un terreno agrietado. La presión creció en junio de 2025, cuando Israel inició la Operación León Ascendente, una campaña rápida y efectiva que tuvo impacto en menos de 2 semanas. Los ataques israelíes destruyeron el poder militar central de Irán. Atacaron sitios nucleares, incendiaron fábricas de drones, eliminaron bases de misiles y centros de mando, asesinaron altos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica y destruyeron sistemas clave de alerta temprana. Por primera vez en años, Irán tuvo dificultades para entender lo que se le venía encima y mucho menos para detenerlo. Teherán intentó responder. Cientos de misiles y drones fueron lanzados en respuesta, pero la mayoría fueron interceptados. El desequilibrio era claro y el daño en Irán persistió. Las defensas se debilitaron,
Se perdió infraestructura clave, las sanciones aumentaron y en los hogares, la derrota militar se mezcló con la vida diaria. Los apagones continuaron, la escasez de alimentos aumentó y no pagaron salarios. Ya no eran problemas aislados. Se sentían conectados, como piezas del mismo fracaso que se extendía de arriba hacia abajo. Sin embargo, no pasó nada. No hubo interceptaciones, ni advertencias, ni una respuesta seria, solo silencio de Rusia. Para Teherán, ese silencio fue un golpe. Rusia siempre se mostró como el aliado estratégico de Irán, dispuesto a intervenir en momentos críticos. Cuando llegó el momento, Moscú se apartó y mantuvo silencio, incluso cuando estalló la agitación. Dentro de Irán, las protestas se extendieron por Teherán, Isfahán y Shiraz, pero los medios estatales rusos apenas las mencionaron. No hubo declaraciones contundentes de apoyo, ni una defensa visible de la posición de Teherán, solo una distancia cuidadosa y evasión. Esto no fue un error ni una omisión aislada. Esto sigue un patrón común. Rusia suele formar alianzas fuertes al inicio, pero se debilitan si el costo aumenta. Ucrania lo aprendió tras entregar sus armas nucleares. Armenia lo aprendió en la guerra de Nagorno-Karabaj y en Siria. Tras la caída de Assad, Moscú protegió sus bases y negoció con los nuevos líderes, abandonando al antiguo régimen sin dudar. Ahora es el turno de Irán de aprender esa lección, y la está aprendiendo por las malas. Durante años, Teherán le ha dado un apoyo real a Rusia. Miles de drones Shahid fueron enviados para ayudar a alimentar la guerra en Ucrania. Se desviaron recursos que Irán necesitaba para sí mismo. A pesar del aumento de sanciones y una economía frágil, Irán sufrió, y tras los ataques israelíes y protestas internas, esperaba una respuesta. Recibió silencio. Ese desequilibrio ya es imposible de ignorar. Irán ha invertido miles de millones en apoyar el esfuerzo bélico ruso. Moscú ha respondido con asesoría técnica, promesas vagas y muy poco más. Las sanciones han colapsado la cooperación financiera y energética. Rusia vendió petróleo más barato a los mismos compradores. Irán depende de socavar a su supuesto socio. Lo que se ha llamado una alianza estratégica ha empezado a parecer simple explotación. Dentro de Irán, la gente notó que el país pagó caro por apoyar a Rusia, pero cuando todo cambió, Rusia se alejó. El sentimiento de traición intensificó la ira y el descontento en las calles, transformando la frustración en desafío y debilitando la influencia de Moscú. Putin sigue usando la fuerza, pero su círculo se reduce. Al final, los socios se alejan al notar que las garantías son débiles y el apoyo falta cuando más se necesita. La presión ha aumentado aún más ahora que Trump ha intervenido con una advertencia directa. Si Irán sigue disparando a manifestantes pacíficos, dijo que Estados Unidos intervendría para protegerlos y que América estaba lista y armada. Ese tipo de lenguaje que llama la atención y hace que la gente se detenga a escuchar, el mensaje se siente familiar. Refleja lo ocurrido en Venezuela y advierte que Teherán podría tener el mismo destino si reprime demasiado. El mensaje es claro para los aliados de Rusia. Las promesas de Moscú no pueden protegerlos de una acción estadounidense decidida. Y para Irán, la advertencia ha llegado en su momento más frágil, cuando el sistema ya está bajo una presión intensa y se está quedando sin margen de maniobra. Si el gobierno de Irán comienza a desmoronarse bajo esta presión, las consecuencias para Putin pueden ser grandes, ya que Irán es un pilar clave en la estrategia rusa contra Occidente. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, los drones iraníes se han convertido en una parte clave de los ataques rusos. Sin ellos, los ataques rusos pierden fuerza y Moscú tendría que depender más de sus propios misiles. Esas reservas ya se están agotando y usarlas más rápido de lo que pueden reponerse solo debilita a Rusia con el tiempo. Luego está el dinero. Irán ayuda a mover petróleo a través de canales ocultos que evaden las sanciones. Esos envíos son esenciales. Si Irán falla, el dinero se acaba justo cuando la guerra agota recursos y hay pocas opciones. Todo es aún más silencioso. La cooperación tras bambalinas importa. Irán y Rusia comparten tecnología militar, desde sistemas de guía hasta conocimientos nucleares. Cuando Irán colapsa, los intercambios cesan, dejando a Rusia con menos recursos para competir con Occidente y sin Irán. Las consecuencias diplomáticas del Kremlin llegan rápido. Irán suele apoyar o retrasar acciones contra Rusia en foros internacionales. Sin ese respaldo, Moscú está más aislado y menos protegido globalmente. Esto ya pasó en Siria. Cuando Rusia perdió el control, las consecuencias fueron mayores. Perder a Irán sería peor. Podría provocar disturbios en países aliados de Moscú y evidenciar la fragilidad de esas alianzas, generando dudas. La gente ve que Putin no puede proteger a sus aliados. La lealtad empieza a desvanecerse y las grietas se hacen más evidentes. Si juntas todo, la imagen es clara. Ucrania sigue drenando recursos. Venezuela ya está perdida, y si Irán cae,
El círculo de Putin se reduce, su esfuerzo de guerra se debilita, sus alianzas se encogen y su control del poder podría ser puesto a prueba como nunca. Curiosamente, Venezuela e Irán no llegaron a esta crisis por sí solos. Son parte de una reacción en cadena mucho más grande, una que se remonta a años atrás. Para entender sus problemas actuales, hay que volver a Siria. La caída del gobierno de Bashar al-Assad en 2024 expuso algo peor que una batalla perdida. Expuso los límites del poder ruso de una manera que ninguna derrota en Ucrania podría haberlo hecho. Durante años, Moscú prometió que siempre apoyaría a sus aliados, que su respaldo era inquebrantable. Siria probó lo contrario. Cuando la presión aumentó, Rusia no pudo intervenir y el régimen de al-Assad colapsó solo. El colapso final siguió a un año largo y brutal de guerra desgastante. Las fuerzas de al-Assad pasaron de casi 300.000 a menos de 80.000 efectivos para 2024. Muchos soldados eran reclutas mal pagados y agotados tras años de combate. A finales de noviembre, ese frágil equilibrio se rompió. Hayat Tahrir al-Sham lanzó una ofensiva rápida y planificada desde Idlib. Unidades rebeldes destruyeron varias aldeas cerca de Alepo en pocos días, avanzando más rápido de lo esperado. En una semana, tomaron la autopista M5 principal vía de Siria. El suministro se detuvo, los aeropuertos quedaron aislados y lo imposible se volvió realidad. Alepo, considerada durante mucho tiempo el corazón económico de Siria, cayó con una rapidez sorprendente. Esta era la misma ciudad que Rusia había ayudado a Assad a recuperar años antes. Ahora se desmoronó mientras Damasco esperaba refuerzos que nunca llegaron. Irán y Hezbollah estaban ocupados en enfrentamientos cada vez mayores con Israel, y Rusia estaba completamente concentrada en Ucrania. Como ya se había vuelto costumbre, Moscú ofreció palabras contundentes pero poca acción. Las unidades del ejército sirio, ya debilitadas por la corrupción, los bajos salarios y el agotamiento, colapsaron casi de inmediato. Los soldados se retiraron o se rindieron. No hubo asedio ni batalla prolongada. La ciudad colapsó. En cuestión de días, aviones rusos y sirios intentaron un fuerte bombardeo, repitiendo tácticas que habían funcionado al principio de la guerra. Barrios enteros fueron atacados, pero las bombas ya no importaban. Las fuerzas rebeldes siguieron avanzando hacia Hama, y los refuerzos llegaron demasiado tarde para detenerlos. El poder aéreo por sí solo ya no podía salvar al régimen. A principios de diciembre, todo había terminado en la práctica. Assad ya no tenía un ejército capaz de luchar. Sin opciones realistas, huyó a Moscú, donde Rusia le concedió asilo. En pocos días, una década de inversiones rusas colapsó. Moscú intentó limitar daños, habló con el nuevo liderazgo sirio y mantuvo sus bases en Tardis y Khmermim. Fuera de esos complejos, Rusia perdió su influencia, lo que significó una gran pérdida para el Kremlin. Desde 2015 invirtió miles de millones para mantener a Assad. Dinero, armas, mano de obra y prestigio desaparecieron en semanas. Siria quedó en ruinas. 14 años de guerra causaron unas 500.000 muertes y desplazaron a más de 7 millones de personas. El Banco Mundial calculó que la reconstrucción costaría al menos 216.000 millones, casi 10 veces la economía siria de entonces. En 2014, el Producto Interno Bruto bajó a 21.000 millones y la producción petrolera cayó a menos de 80.000 barriles diarios. En retrospectiva, la intervención rusa fue menos fuerte de lo que parecía. Moscú dependía de intermediarios como Wagner, bases militares y acuerdos energéticos. Nunca reconstruyó las instituciones de Siria ni creó un poder local sostenible. Cuando la guerra en Ucrania empezó a drenar recursos, esas debilidades se hicieron evidentes. Los combatientes de Wagner buscaron mejor paga. En otros sitios, las defensas se debilitaron y aumentó la condena internacional por ataques químicos y bombardeos a civiles. Mientras tanto, el ejército de Assad continuó pudriéndose desde adentro, una cáscara vacía incapaz de ofrecer resistencia significativa. Incluso después de que Assad huyó, la violencia no se detuvo. Los enfrentamientos sectarios causaron miles de muertes, aumentó la escasez de alimentos y las enfermedades. Rusia seguía físicamente, pero ya no tenía peso político. La influencia real pasó a Turquía, Israel y otros actores regionales que llenaron el vacío rápidamente. La reputación de Moscú sufrió mucho y los aliados vieron a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva como impotente o poco dispuesta a ayudar a un socio en crisis. La imagen de Rusia como un respaldo confiable se vino abajo. Putin, que presumía una victoria en Medio Oriente, terminó dando asilo a un exiliado derrotado y controlando solo unas bases tras años de esfuerzo. Así que, como puedes ver, Siria fue la primera ficha de dominó en caer una vez que se inclinó, y la ilusión de la fuerza rusa se vino abajo junto con ella. Todo lo que siguió
de Venezuela a Irán y África, no fue casualidad, sino consecuencia inevitable de ese primer colapso. Esto muestra cómo la influencia y poder global de Rusia se han desmoronado en pocos años. El alcance de Rusia se está reduciendo justo cuando la influencia de Estados Unidos está aumentando, y las razones van mucho más allá de los números en una gráfica. La guerra en Ucrania ha debilitado la economía de Moscú, la aisló diplomáticamente y mostró los límites de su fuerza militar. Lo que sería una muestra de poder terminó en un costoso atolladero. Miles de soldados rusos se perdieron, miles de millones en comercio desaparecieron y los aliados vieron lo frágiles que eran las promesas de Moscú. Países que dependían de Rusia para protección o energía barata ahora dudan si su palabra vale algo. Mientras tanto, Estados Unidos prospera y proyecta poder de forma silenciosa pero firme. El año pasado, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos fue casi 27 billones, superando por mucho los 18 billones de Rusia, lo que se refleja en su influencia. Solo el gasto militar supera los 800.000 millones anuales, y en 2024, Washington gastó 997.000 millones más que los siguientes 9 países juntos. Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares en casi todas las regiones del mundo. Destaca en aviones furtivos, misiles precisos, guerra cibernética y tecnología espacial. La OTAN amplifica el poder de Estados Unidos al combinar recursos y respaldar su influencia con fuerza colectiva. Cuando Venezuela cambió casi de la noche a la mañana después de la captura de Maduro, fue un recordatorio claro de lo rápido que la influencia estadounidense puede remodelar los acontecimientos. Washington refuerza su control global, mientras Moscú intenta mantenerse. Las sanciones han dañado la economía rusa, debilitado su moneda y provocado la emigración de trabajadores calificados. El Kremlin busca financiar su máquina de guerra. Mientras Estados Unidos atrae talento, inversión e innovación global, la brecha crece, no solo por dinero, sino por credibilidad. Estados Unidos lidera en comercio, ayuda y diplomacia, mientras Putin intenta retener aliados que desconfían de él. La guerra en Ucrania ha evidenciado esta división. Las sanciones aislaron a Rusia de mercados globales, redujeron ingresos energéticos y la forzaron a depender de redes de contrabando. La salida de Wagner de Malí, la inacción rusa en Irán y no proteger a Maduro muestran lo mismo. Moscú promete mucho, pero hace poco. Sus aliados notan las grietas que siguen creciendo, mientras Estados Unidos se expande silenciosamente, proyectando poder con su riqueza, alianzas y fuerza militar. Moldea el comercio global, atrae talento e inversión y marca la agenda diplomática. Cada movimiento refuerza su posición, mientras que Rusia pierde socios, credibilidad e influencia. Las naciones reconsideran lo que Moscú puede ofrecer. Al final, de Caracas a Teherán y Damasco, las señales son claras. 2026 podría ser un punto de inflexión. Estos eventos muestran una cadena de promesas incumplidas, aliados abandonados y pérdida de poder. La fuerza de Putin nunca fue tan sólida como parecía, y ahora los dominós lo están demostrando. La verdad es que el imperio de Rusia no solo está luchando, se está desmoronando, y con la forma en que está perdiendo a sus amigos, pronto puede que no haya vuelta atrás.